Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a su canal Hablemos de la Biblia. Quien les habla, su hermano Ronald Medina. Y bueno, como habíamos planificado, incluso desde la semana anterior, traer este programa hablando sobre la Trinidad y también sobre la unicidad. Y en esta ocasión voy a traer a un hermano desde la República de Nicaragua, nuestro hermano Omar García, que nos va a estar hablando sobre la importancia de la doctrina trinitaria. Así que saludos a todos en esta tarde. Bienvenidos a este canal. Habíamos planificado el programa para las 4 de la tarde, hora de Colombia, 5 de la tarde, hora de Venezuela, pero bueno, por cuestiones técnicas allá con nuestro hermano Omar, no pudimos hacerlo a la hora planificada, pero aquí estamos, ¿verdad? Son las 5 de la tarde, 5:02 de la tarde, en la República de Colombia, y por lo tanto, pues estamos con todos ustedes en este momento para comenzar este hermoso programa de bendición. Así que con todos ustedes en esta tarde y pidiéndoles que por favor dejen el like, denos un like, regálanos un like en este momento para poder nosotros seguir creciendo con nuestro programa, con nuestro canal de Hablemos de la Biblia. La verdad que es una gran bendición estar con todos ustedes en este momento. Y quiero darle la bienvenida en esta tarde a mi hermano Omar García desde el país, el hermano país de Nicaragua. Lo tenemos por acá. Hola hermano, buenas tardes. Dios te bendiga. Amén, amén. Igualmente, bendiciones, hermano Ronald. Un gusto saludarlo. Bendiciones a los hermanos que se vayan uniendo. Eh, un placer poder compartir este espacio con usted y bueno, listo para que hablemos de este importante tema. Bien, qué bendición, hermano Omar. Bueno, te soy sincero, ¿no? Es el primer like que voy a estar acá realizando. Usted sí ya tiene un poquito más de experiencia, ¿no? En esto de los directos. Yo pues estoy comenzando hasta ahorita y bueno, aquí vamos. Pero Nos lo hemos está haciendo animado, bien. ¿no? Sí, no, Lo está gracias, ¿no? haciendo bien. Yo creo que un poco la experiencia también que, digámoslo así, yo soy locutor, ¿verdad? Soy locutor. Ah, O sea, tengo experiencia en radio, pero es sí, muy diferente, ¿no? Llegar uno y encender un micrófono en una emisora y otra cosa muy diferente. Ahora con este mundo de las redes sociales, ¿no? Que ya nos pueden ver sí. donde sea. Pero bueno, ahí vamos creciendo y lo importante es extender el mensaje, hermano. Yo pienso para esto. Bien, hermano, hermano Omar, bueno, háblanos un poco de ti, mi hermano. Tú eres nicaragüense, ¿verdad que sí? Del país de Nicaragua. Sí, soy nicaragüense por gracia de Dios, puro pinolero. Ajá, Es una expresión característica de los nicaragüenses. Eh, nací vivo en la ciudad de Granada, en la hermosa ciudad de Granada, Nicaragua. Eh, es un país muy hermoso, geográficamente pequeño, pero que tiene gente muy calurosa. Así es que de paso aprovecho para invitarlos a visitarnos a este país que es muy hospitalario. Y bueno, soy un cristiano protestante, pero bueno, no quiero adelantarme. sí. O sea, que tú no estás en la capital, ¿no? O sea, no estás sino en Managua. Managua es la capital de Nicaragua, ¿verdad? Sí. No, Ok, no, no. Yo vivo, yo nací y prácticamente toda mi vida la he vivido en mi ciudad, Granada. Es una ciudad que sí, está bastante cerca de la capital, a una hora de la capital, unos 45 kilómetros aproximadamente. sí. Pero no, soy de una ciudad mucho más hermosa que la capital, que es Granada. Ah, ok, pero no estás tan lejos, ¿no? Estás No, como... Ok, bueno, nuestro hermano Omar García, ahí le estoy dejando en los comentarios por ahí creo que les dejé ¿cómo se llama? La dirección para que vayan también
y se suscriban al canal del hermano Omar García, que se llama El Calvinista Omar García, así como aparece, ¿no? El Calvinista Omar García. Bueno, mi hermano, yo creo que Colombia, bueno, ya como siempre hemos hablado por el grupo, ¿no? De la Hermandad Calvinista. Bueno, tú sabes que yo soy venezolano, pero Sí. pues vivo en Colombia. En este momento estoy en Colombia. Bueno, mi esposa es colombiana, o sea, mi esposa es de acá de Colombia, y eso se nos hizo fácil, ¿no? A la hora de salir de la nación. Nos vinimos acá, estamos cerca. No, a la hora de la verdad no estoy tan lejos de mi patria. Sí, un poquito alejadito, pero no así como digamos otras ciudades de un extremo a extremo, no. Y me Sí. queda incluso cerca el país. Pero bueno, y yo creo que está también Colombia cerca a Nicaragua, ¿no? Como que no está muy Colombia, lejos. bueno, no soy muy bueno en geografía, pero me parece que separa el, la- el El océano, mar, el sí. mar, perdón, el mar. Sí, de hecho, hemos tenido Nicaragua y Colombia algunas disputas legales que se han dirimido en La Haya, porque sí, no estamos realmente muy lejos, eh, Colombia de nosotros nicaragüenses o de Nicaragua. Bueno, qué bien. Bueno, ojalá Dios, algún día uno no sabe, ¿no? Cuando se le dé la oportunidad y conocer el país de Nicaragua. Y bueno, estaremos allá Amén. con el calvinista Omar García. Bueno, mi hermano, después con más tiempito hablaremos de calvinismo. Hoy no vamos a hablar de calvinismo, aunque el Sí. hermano es calvinista Omar García. Yo también me identifico como calvinista. Y bueno, a lo que vinimos. Ya hemos conocido a nuestro hermano Omar García, que es de una ciudad llamada Granada, de Nicaragua. Y bueno, sabes que, hermano, en mi pueblo, donde yo soy, en Venezuela, hay un club muy famoso de fútbol. Claro, no es profesional, ¿no? Es ahí mismo, pero es muy famoso porque creo que es el más antiguo y se llama Granada. Así, oye, qué casualidad, ¿no? Bueno, mi hermano, Omar García, a lo que vinimos. ¿Cómo así que Omar García fue unicitario? Cuéntanos un poquito. O sea, eh, ¿tú naciste en el catolicismo romano y luego te hiciste unicitario, o naciste en el unitarismo? ¿Cómo es ese testimonio? Sí, bueno, para empezar, eh, puedo adivinar la sorpresa de algunos que me ven tan comprometido con la verdad, tan combativo con herejías como la unicidad, aunque mi enfoque principalmente es la de fe, la promoción y defensa, de la fe calvinista. Eh, pero lo cierto es que, eh, para vergüenza mía o para testimonio de la gloria de Dios, mejor esto último, yo fui unicitario por espacio de unos qué sé yo, dos años y medio aproximadamente, mis primeros 2 años de militancia en el cristianismo. Eh, yo nazco en una familia nominalmente católica. Soy bautizado en la iglesia católica romana. Quiero decir católica romana porque el término Sí. católico es un adjetivo que describe un atributo de la iglesia como un todo y es su universalidad, pero acá lo voy a emplear como sustantivo, como nombre propio. Entonces, mis padres, eran católicos nominales, me bautizaron, pero nunca cultivaron la fe. De hecho, eh, yo siempre mostré inclinación, interés por las cosas de Dios, pero no tenía prácticamente a nadie que me hablase de Dios, me señalase un poco el camino, pero había, y permítame si tal vez, introduzco algunas cuestiones biográficas que no están directamente relacionadas, pero que me parece puede también enriquecer mi testimonio. Eh, Tenía unas tías, yo era un niño, que, recibían estudios a domicilio por parte de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se han caracterizado por ello. Y entonces yo, como tenía mucho deseo de escuchar la palabra, cosa
que yo no lo puedo atribuir más que a la gracia de Dios, porque los niños no están por naturaleza inclinados a escuchar de Dios, los niños están interesados en jugar, en pasar con sus amigos. Y la cuestión que yo me acercaba, prestaba atención, los testigos de Jehová son muy astutos y no perdieron tiempo y vieron en mí el interés y empezaron a darme estudios bíblicos. Bueno, esto lo menciono porque quiero dejar en claro que yo nunca practiqué la fe católica. Tan así es el asunto que cuando me tocaba hacer la primera comunión, como le llaman, yo le dije a mi mamá, mamá, yo no voy a dar la comunión porque no creo en ella, porque no está en la Biblia. Había sido de alguna manera ya influido por los testigos de Jehová. Mi mamá lo respetó. Bueno, finalmente, cuando me convierto en un adulto joven, cuando transiciono de la adolescencia a la adultez, yo ya me había, yo llegué a visitar el Salón de los Testigos de Jehová, pero nunca fui oficialmente parte de ello y le doy gracias a Dios, pero sí tenía lo que sabía de Dios, lo había aprendido de manos de ellos. Para ese entonces, hermano, y quienes me puedan escuchar, yo ya había comenzado a tomar un camino equivocado. Me refiero a que ya había comenzado a probar el licor, a tomar más de la cuenta, andar con amigos que no eran buena influencia para mí. Y, y finalmente yo busco ayuda en Alcohólicos Anónimos y me hago parte de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Estando en Alcohólico Anónimo dejo de beber, pero había un vacío espiritual en mí. O sea, no bebía, pero no era feliz, no había descubierto el sentido de mi vida, sentía un vacío espiritual y yo se lo comento a una señora que era parte del programa. Ella me obsequió mi primer Biblia, la primera Reina Valera que yo tuve, y me habló de la congregación donde ella iba. Yo no sabía mucho de las iglesias evangélicas ni nada. Lo poco que sabía lo había estudiado con los testigos de Jehová. Entonces me invitó a su congregación que quedaba cerca, dicho sea de paso, de donde yo vivía. Y así me uní a una congregación que resultó ser apostólica en la fe en Cristo Jesús. Para los que no saben, la Iglesia Apostólica en la Fe en Cristo Jesús, iglesia entre comillas, yo lo entrecomillo, pero bueno, ese es el nombre oficial, Iglesia Apostólica en la Fe en Cristo Jesús, es una secta unicitaria. Claro, ellos se perciben como una iglesia de Dios, verdadera y todo ello, ortodoxa, pero en realidad es una secta unicitaria y por unicidad se entiende aquella herejía que niega el carácter trino de Dios y en su lugar sostienen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, simplemente manifestados con distintos roles, primero como Padre, luego como Hijo, finalmente como Espíritu Santo. Entonces yo me uno a ellos y yo no sabía que era unicidad. Ya yo sentía aversión por la Trinidad porque ya había sido afectado por la doctrina de los testigos de Jehová, que usted sabe también que son eh, grandes antitrinitarios, detractores de la Santísima Trinidad, pero cuando me uno a los apostólicos, bueno, igual es el prejuicio antitrinitario, pero ahora desde otra perspectiva, desde una perspectiva modalista. Y bueno, y comienzo a estudiar con ellos, comienzo a asistir con ellos y comienzo a sentirme parte de ellos y a incluso cuando me encontraba uno que otro trinitario, siempre he sido una persona polémica, que le gusta el debate, entonces los retaba, los provocaba y eso me llevó a descubrir, hermano, para terminar,
que la mayoría en el pueblo evangélico lamentablemente no conocen o no conocen muy bien la Santísima Trinidad, no están capacitados para presentar defensa de su fe. Y hermano Omar, y el gran problema es que se infiltran en las iglesias, se infiltran en las iglesias a ver, y lamentablemente el movimiento que más le da apertura a esta creencia sectaria es el movimiento pentecostal. O sea, por lamentablemente su falta de profundidad en el estudio de las escrituras. Sí. Y es por eso que vemos, hermano, yo aquí en el conversatorio, te voy a comentar algo. Antes de yo en verdad tomar en serio, porque una cosa es leer las escrituras y otra cosa ya es profundizarla y leerla en su respectivo contexto, leer la historia de la iglesia antes de profundizar en todo esto, hermano, yo incluso participaba en eventos donde participaban, también valga la redundancia, unicitarios. ¿Y por qué? Porque las iglesias pentecostales para ellos es algo normal. Incluso he visto cómo se presentan en iglesias de corte trinitario, de creencia trinitaria, normalmente. Lo más paradójico de todo esto, hermano Omar, es que si tú, siendo trinitario, vas a participar, no te van a dejar o sea, ellos, como dicen aquí en Colombia, ellos la tienen clara en su Sí, doctrina, lógicamente, ¿no? sí. Ellos la tienen clara. Pero entonces, hermano Omar, cómo se van infiltrando precisamente estos movimientos dentro de las iglesias? Yo creo que un 100%, me parece, del movimiento pentecostal y neopentecostal, donde más que todo hacen mella estas doctrinas. Permítame decir algo. Sí, efectivamente, eh, el movimiento unicitario, utilizando este término para englobar a todas aquellas sectas que se caracterizan por enseñar una, una deidad unipersonal que asume que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero simplemente como máscaras, como, como, como representaciones que hace la misma persona, pero utilizando distintos roles o en distintos roles. Primero como padre, luego como hijo en la creación como padre, en la redención, diseño como hijo y en la santificación o en la era de la iglesia como Espíritu Santo. El, el, el unicitarianismo nace dentro del pentecostalismo. Eh, si no estoy equivocado, el movimiento pentecostal, bueno, ya más o menos se conoce la historia de la iglesia, la calle Jesús y todo ello. El pentecostalismo a su vez surge de los movimientos de santidad, tiene una influencia wesleyana. Por eso se habla de una segunda obra de gracia, porque así también lo enseña el metodismo, el wesleyanismo. Claro que para ellos la segunda obra de gracia no es el hablar en lengua, sino lo que se conoce como entera santificación. La segunda obra de gracia en el pentecostalismo, y es lo característico, es la señal visible de haber recibido el Espíritu Santo mediante el don de lengua. Entonces, del pentecostalismo se va a ramificar, ¿verdad? Y van a surgir distintas denominaciones. Una de las más antiguas es las asambleas de Dios. Y de la asamblea de Dios, hasta donde yo tengo entendido, es que surge este movimiento herético. Ahora, la rama más fuerte es la Iglesia Pentecostal Unida, así se llama, Iglesia Pentecostal Sí, Unida, que tiene correcto. bastante presencia en los Estados Unidos siempre. Toda secta va a tener su Su principal base. base en los Exacto. Estados Unidos. Y en lo que respecta a Hispanoamérica, Colombia, justamente ya que usted está en Colombia, tengo entendido que Colombia es como una de las sedes Sí, principales
Son fuertes acá. de la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, de la secta que yo era parte, que prácticamente enseñan lo mismo, solo algunos énfasis y matices distinguen a una de la otra, pero en el fondo es la misma herejía, nada más que como ellos son una secta que se han dividido entre ellas mismas, entonces surgen con diferentes nombres y asumen distintas identidades, aunque en el fondo comparten la unicidad por un lado y su aborrecimiento por la Trinidad. Entonces, la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús, en la que yo milité por 2 años, se origina en México. Se origina en México y comienza con, usted sabe, de que se nos ha revelado el nombre, que el bautismo en el nombre de Jesús solo, que la Trinidad es un invento del diablo, es un invento católico, etcétera, etcétera. Entonces sí, el unicitarianismo tiene un trasfondo pentecostal. Surge el pentecostal, aunque tampoco podemos responsabilizar a los pentecostales de ello, pero sí que surge el unicitarianismo. Es una herejía que nace en el seno del pentecostalismo, que el pentecostalismo originalmente es trinitario. Por más desviaciones que tenga el pentecostalismo, nace trinitario, pero como parte de las desviaciones que va a ir experimentando, está el unicitarianismo que va a surgir de su seno. Y sí, bueno, esa parte que quería destacarla. Saludo a los hermanos que están a su vez saludándonos, hermano Franco, hermana Silvia, bendiciones. Sí, la hermana Silvia aquí, bienvenida, hermana Silvia, igualmente para usted bendiciones. Y el hermano Franco desde Argentina, hermano Franco Castro del canal Gracia y Verdad. Bueno, hace una pregunta, dice, ¿Omar se inicia en la fe en el unicitarianismo? Sí, ¿no? Ya tú diste un poco el testimonio. Sí, claro. Hermano Franco, el hermano Omar, primero fue influenciado por los testigos de Jehová, nos comentó el hermano Omar, y luego pues llega, como dice por acá, Omar llegó a abrazar el unitarismo, dice, por 2 años más o menos, sí, Omar. Por los testigos de Jehová, los testigos de Jehová es una forma de unitarismo, de arrianismo, de monarquianismo dinámico, para ser técnicamente más exacto. Es una forma del unitarismo, no el unitarismo como la iglesia unitaria que surge poco después de la Reforma Protestante con los socinianos, que eran unos herejes, tío y sobrino, fundadores del unitarismo. Pero no me refiero a esa iglesia, a esa instancia, pero sí unitarismo entendiéndolo como la corriente que también va a sostener que hay una sola persona en Dios, pero que van a identificar a Dios únicamente con el Padre. El Hijo es una criatura y el Espíritu Santo es o bien una criatura o simplemente es un atributo, es decir, carente de personalidad, es un atributo impersonal de Dios. Ok, claro que sí. Mire, hermano Omar, aquí en Colombia son bastante fuertes, bastante. Incluso en Venezuela no son tan fuertes como acá en Colombia, pero la gran mayoría que yo he conocido de los que han llevado esa doctrina en la zona donde yo soy, que han salido misioneros de aquí, de Colombia, hacia allá. Yo habito en una población pequeña. Aquí, lógicamente, es mayoría las iglesias trinitarias, lógicamente. En el municipio que sigue de donde decía mi esposa, que es un municipio más grande, con más personas, fíjate que, o sea, hay más iglesias trinitarias que la iglesia Pentecostal Unida, la unicitaria. Hay más iglesias, hay más sedes. Y lógicamente, al haber más sedes, hay más membresía, digámoslo así, lo que es en la creencia de la Trinidad. No estoy en este momento colocando ni siquiera a los católicos romanos, estoy hablando digámoslo así, de las iglesias que estamos desligadas de Roma. Pero, o sea, si allá en ese municipio, la iglesia, como dices tú, ¿no? Para llamar la iglesia o la sede, que tiene más miembros, o sea, una sola, o sea, que tú dices que tú pasas y la ves full, es la iglesia Pentecostal Unida.
O sea, la Iglesia Pentecostal Unida tiene más miembros que cualquier otra denominación de trinitaria. Solamente que como hay más iglesias trinitarias, lógicamente mucho más, pues si hacemos la unidad en las iglesias trinitarias, pues somos mucho más, lógicamente, pero en sí, de a una, o sea, por decir, tú pones una iglesia acá, la Pentecostal Unida, y colocas una seguida, las trinitarias, la que te reúne más gente es la de la Pentecostal Unida. Sí. Así es. Bueno, hermano Omar, hermano Omar, Deuteronomio 6:4. Ese es el versículo, el caballito de batalla del Unitario unitarismo, y ¿no? unicitario Sí, también. correcto. Déjeme saludar primero por acá a mi hermana Aide Gladys a Salazar Alfonso, la IPUC. Tiene más fuerza en Colombia en estos momentos. Sí, señora. Sí. Es una hermana acá de la congregación. Dios le bendiga, hermana Gladys Salazar. Gracias por estar aquí en este directo, aprendiendo. Qué bendición. Hermano Omar, es el caballito de batalla. Deuteronomio 6:4. Ok. A ver, pero el unitarismo no lo lee, o sea, ellos dicen, no, ahí dicen que es uno, pero como que no le gusta ir al idioma hebreo en la palabra Echad, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, porque es el caballito de batalla, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio Sí. 6:4, ahorita voy a hablar más adelante también de otro texto, ¿verdad? Pero que ellos no lo leen en su contexto. Qué gran detalle, ¿no? Como toda secta sacan su texto fuera de contexto para armar su doctrina. Pero háblanos un poco de Deuteronomio 6:4, hermano Omar. Antes de comentar sobre Deuteronomio 6:4, quiero eh, decir algunas cosas que me parece que son igualmente importantes. Cuando uno debate, yo hago de vez en cuando debates apologéticos y ya me he enfrentado como también a miembros de la iglesia. Bueno, tengo entendido que es de la IPUC y de la IPUC, de Serrano, Alex Serrato. Yo he tenido un par de enfrentamientos doctrinales, debates formales con él y es gracioso, y también tengo un debate cara a cara en mi país con un unicitario, pastor unicitario, y lo cómico es que a mí por lo menos me resulta cómico que siempre que uno comienza a debatir con ellos, sacan una cantidad grande, enorme de textos bíblicos que apuntan a que Dios es uno. Y la mayoría sacados principalmente, bueno, sacados la mayoría del Antiguo Testamento. Entonces aquí hay que explicar en primer lugar que ninguno de esos pasajes contradice la fe trinitaria, porque la fe trinitaria es monoteísta. Nosotros somos monoteístas, pero no somos monoteístas unipersonales como lo son los judíos incrédulos, que es un pueblo incrédulo, por cierto, y apóstata, ni somos una fe monoteísta unipersonalista como la falsa religión del Islam. Nuestro monoteísmo es tripersonal, es decir, es un monoteísmo que enseña un solo Dios, pero que en ese Dios subsisten tres eternas hipóstasis o personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera de esos pasajes, incluyendo Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, no contradicen para nada la fe trinitaria, porque la fe trinitaria enseña justamente que hay un solo Dios, pero esa es la mitad de la verdad completa, o sea, es una cara de la moneda, porque la otra cara de la moneda es que en ese único Dios, que sí, efectivamente, Dios es uno, pero en ese único Dios hay tres personas que no son simples roles, simples modos económicos en los que Dios se manifiesta o a través de los cuales Dios se relaciona con los hombres. No, es que eternamente siempre ha habido un Padre que engendra desde toda la eternidad a una segunda persona llamada Hijo, y estas dos personas, el Padre y el Hijo, expiran una tercera persona llamada Espíritu Santo. Entonces, no son simplemente tres manifestaciones. En ninguno de esos pasajes, Deuteronomio 6:4,
y cualquiera que se les pueda ocurrir donde se hace hincapié en que hay un solo Dios contraviene a la fe trinitaria. ¿Por qué la insistencia de la unidad divina o del monoteísmo en el Antiguo Testamento? Recordemos el contexto. Israel está rodeada de naciones paganas. Todas ellas son politeístas. En su versión enoteísta, es decir, adoran múltiples dioses, pero hay uno que preside sobre los demás. Por ejemplo, Baal o Astarte, qué sé yo, Dagón. Entonces, Israel está constantemente amenazada bajo la tentación del politeísmo. De hecho, vemos que Israel apostató en múltiples ocasiones, se iba tras los Baales. Y tenemos el episodio icónico de Elías haciendo, ¿verdad?, por el poder de Dios, descender fuego del cielo y avergonzando a los falsos sacerdotes de Baal, demostrando que Baal es un ídolo, no es ninguna deidad, no es más que un falso Dios inventado por los hombres. Entonces, por eso el hincapié en el Antiguo Testamento, en todos esos pasajes donde se habla de la unidad divina. Ahora, cuando llegamos a Deuteronomio 6:4, fíjese que ni siquiera es necesario ir al original. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Escucha Israel, el famoso Shema, que es como una síntesis de la fe judía. Dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ahora la pregunta es, ¿los trinitarios enseñamos que hay más de un Dios? No enseñamos. Yo no he escuchado a un trinitario serio, académico, que niegue o que enseñe que nosotros creemos en 2 dioses, en 3 dioses, en 4 dioses. No, de ninguna manera. De hecho, ¿qué dicen los credos? El credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, el credo atanasiano. Todos hablan de creo en un solo Dios verdadero. Y luego, claro, ese Dios es Padre, ese Dios es Hijo y ese Dios es Espíritu Santo. Entonces, el texto no lo enseña. Pero si nos vamos al aspecto gramatical y hacemos una lectura desde el hebreo, es curioso que ese texto que tanto citan los unicitarios tiene un adjetivo, y ese cuando dice uno, ese uno en el hebreo es, bueno, ejad, traducen algunos o pronuncian algunos ejad o eshad, y la palabra ejad es la misma que se utiliza en pasajes como Génesis 2:24, cuando dice de que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nótese bien, Adán y Eva se unen y vienen a ser una ejad, una sola carne. Pero Adán y Eva no son la misma persona. No son dos formas, dos manifestaciones de una misma persona. No, Adán es una persona, Eva es otra persona. Claro, son consustanciales en cuanto a que comparten la misma sustancia humana. Eva no es de una naturaleza distinta a Adán. De hecho, Eva procede de Adán. Y son en consecuencia de la misma naturaleza, como usted y yo. Usted es humano, 100% humano, yo soy 100% humano. Nos distinguimos en cuanto a la personalidad, somos personas distintas. Entonces, ahí se emplea el término ejad, denotando que el ejad admite dentro de la unidad una pluralidad de personas. Y entonces, ya tenemos en Deuteronomio 6:4 y en otros pasajes pistas, yo lo llamo pistas, en la que Dios va dejando pequeños vistazos o asomos, es la palabra que quería, pequeños asomos de lo que eventualmente, porque recuerda, la revelación es progresiva, es como un velo que se va descorriendo, de ahí la palabra apocalipsis, que significa revelación, como un velo que se va descorriendo, va entrando la luz, y mientras más se descorre, más luz. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la luz es plena y tenemos a Jesucristo que nos revela plenamente la Trinidad, porque tenemos en el mismo bautismo, que es el comienzo de su ministerio público, a Jesús siendo bautizado por Juan, al Padre cuya voz dice, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia,
y el Espíritu Santo que se posa como paloma. Claramente las tres. Y bueno, y la fórmula bautismal al final del ministerio de Jesucristo, Cristo hace referencia claramente al, al triple nombre de Dios, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Deuteronomio 6:4 es un flaco favor que le puede hacer a los intereses de los unicitarios, que de hecho, al final de cuentas, termina volviéndose en su contra. Eso es correcto. Es como otra cosa, hermano Omar, ¿no? Ellos dicen que nosotros adoramos a tres dioses. No, jamás y nunca. O también, no sé, esa expresión que dice que un dios de tres cabezas. Tampoco. O sea, son como muñecos de paja, ¿no? Que están creando ahí, ¿verdad? Son, además de muñecos de paja, son blasfemias. Están blasfemando contra Dios. Al propio Dios, sí, señor. Bueno, quiero saludar a mi hermano Jackson Mayorga, que nos está sintonizando desde Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela. Mi estimado Jackson Mayorga, bueno, que está en esa ciudad haciendo un trabajo pastoral. Dios te bendiga, hermano Jackson, para adelante. Bueno, dice por acá la hermana Silvia, los cristianos trinitarios están de acuerdo en que Dios es uno, pero entienden ese uno como una unidad compuesta, no una unidad absoluta o solitaria. No. Ajá. Ahí hay un error. Díganos ahí que no. Hay un error y si me lo permite voy a corregir. No claro. Sé si la hermana Silvia es trinitaria. Sí, ella es trinitaria, sino que, pero es bueno para que entonces, para okay. esos conceptos ahí. Justamente hace, qué sé yo, quizás una semana, un poquito más, hice una publicación. Usted sabe que a mí me gusta escribir y constantemente estoy haciendo publicaciones desde mi muro de Facebook y yo dejaba en claro que es un error, porque yo lo he escuchado ya en otros hermanos, hablar de que la unidad divina es una unidad compuesta. No, no es una unidad compuesta, es una unidad absoluta, porque cuando se habla en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor tuyo, el Señor es uno, uno en cuanto a sustancia divina es absoluto, no hay dos dioses, no es unidad compuesta, porque no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. Dios no está compuesto de Padre, de Hijo y Espíritu Santo. No, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, y sin embargo es un solo Dios. Entonces no son tres partes, además que la simplicidad divina, que es un concepto teológico que se desprende del estudio de los atributos de Dios, implica que Dios no está compuesto de parte física ni metafísica. Es decir, nosotros, por ejemplo, los seres humanos somos lo que se conoce como ente ilemórfico. Estamos compuestos de materia, nuestro cuerpo, por ejemplo, y de forma. La forma es el alma o el espíritu. Para mí, yo soy dicotomista, yo no creo espíritu, cuerpo y alma. Para mí, espíritu y alma son la misma sustancia. Entonces tenemos que hay una parte material en el hombre, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma o espíritu. En Dios, en cambio, Dios no tiene un cuerpo, Dios es espíritu, salvo Jesucristo, que por su encarnación, él asume una naturaleza humana y está con su cuerpo glorificado a la diestra del Padre. Pero el Padre y el Espíritu Santo son por definición espíritu. No están compuestos de parte, de cabeza, tronco, extremidades, manos, pie, ojo, boca. Todo ese lenguaje bíblico que habla de la boca de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la mano de Dios, es un lenguaje antropomórfico, es una forma humana de expresar la realidad divina, es una forma en que Dios se acomoda, condesciende a nuestro lenguaje y a nuestra capacidad de entendimiento para que podamos nosotros comprender cómo es Dios. Pero Dios es espíritu. Tampoco Dios está compuesto por ninguna parte metafísica. Dios no está compuesto de acto, potencia. Dios no está compuesto de nada. Entonces Él es un solo Dios, una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza divina, que subsiste esa sustancia, naturaleza y esencia divina en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no es una unidad compuesta, es una unidad absoluta en cuanto a que solo hay un Dios, pero que es una unidad que admite pluralidad de personas. Es una unidad absoluta
en cuanto a que hay una sola sustancia divina, pero es una unidad que permite una pluralidad de personas, una multiplicidad de personas y, para ser más concreto, una triplicidad de personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdón Bueno, si me ahí vuelvo un sí. poco técnico, hermano, No, pero pero excelente. cualquier cosa, hermana Silvia o cualquier otro hermano, usted hermano, Sí. No, aquí estoy te colocó la con mano Silvia. Sí, mi hermano, lo escucho. Bien, o sea, a eso, y para eso precisamente es este canal. Por eso que el canal Hablemos de la Biblia, precisamente, y aprendamos de las Escrituras. Y amén, amén. qué más de aprender de un hermano como tú, hermano Omar, que precisamente militaste un tiempo en esa doctrina Sí. unicitaria. Hermano Omar, o sea, cómo enseña el unitarismo? O sea, ¿cómo enseña precisamente lo del bautismo de Jesús? ¿Qué argumentos coloca? O sea, ¿qué argumentos? Y aquí te coloca la hermana Silvia, te coloca excelente, mi querido hermano Omar, amén. Ok, Esa es esa disposición de sí, aprender, de que debemos de tener todo, porque todo aprendemos, porque aquí nadie se la sabe exacto, toda. Es lo que va a exacto, definir a una persona que va a estar siempre creciendo, del que se va a quedar estancado por su orgullo, de decir, no, a mí nadie me enseñó. exacto. Y mi hermano Franco dice, Dios no es un ser compuesto, es simple una sola esencia. Amén. Ok, amén. Hermano Omar, usted que militó en el unitarismo, yo pues la verdad, Unicitariamente. el unicia, Bueno, que es, sí milité de cierto modo, pero nunca fui bautizado. En lo unicitario sí fui bautizado. ok, ok. Bueno, ¿cómo, o sea, cómo enseñan ellos lo del bautismo de Jesús? O sea, es que es tan claro, o también como cuando Jesús está con Pedro, la transfiguración. O sea, ¿cómo enseñan ellos esto? O sea, a ver, eh, no sé, yo, o sea, un Dios que se habla a sí mismo, no sé, o sea, cómo, es que la verdad, son textos tan claros, hermano Omar, o sea, son tan claros que no sé cómo lo enseñan. Sí. De hecho, esa claridad fue fue la que comenzó a minar mi convicción, porque yo desde que inicié, comencé leyendo, nunca fui y nunca he sido de la persona que se queda con lo que le enseñan. Y no es que yo me la crea, eh, que me las sé todas, pero yo creo que uno debe ser crítico con lo que los pastores, los maestros, cualquier otra persona nos están enseñando y cotejarlo todo como los vereos a la luz de las escrituras. Entonces, cuando los unicitarios encuentran en los evangelios y en el ministerio de Cristo, Cristo hablando con el Padre, Cristo hablando de su Padre como de una persona distinta. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él está hablando del Padre como de una persona distinta a él. O cuando él le ora incluso a su padre, padres, él no se está orando así, pero ¿qué dicen ellos? Ellos hacen una dicotomía y prácticamente caen en una suerte de nestorianismo, porque ellos van a decir, Jesús es el Hijo y Jesús es el Padre. Aunque no todos, hay que dejar en claro, porque de pronto aquí puede estar un unicitario y decir, eso no enseñamos nosotros. Bueno, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo, a diferencia de nosotros los trinitarios. Hay unicitarios que enseñan una cosa y otros que, pero yo hablo como me enseñaron a mí cuando yo milité en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y ellos van a decir que Jesús es el Padre y Jesús es el Hijo. ¿Cómo es eso? Es que Jesús es el Padre en cuanto al Espíritu que mora en él. La divinidad que mora en Cristo es el Padre. Y la humanidad que mora en Cristo es el Hijo. El Hijo es la carne. Y ellos mucho hacen uso del El término el estucho, velo dice. de carne. El Sí, y velo el de carne. estuche. Ajá. Hasta, Yo le digo con un poco vulgar, la chuleta. La chuleta es el hijo. Cosa, ¿verdad? Por demás absurda. Entonces, el hijo es la carne, el cuerpo, la humanidad. Y la divinidad es el Padre. Y como en el Hijo hay humanidad y divinidad, entonces dicen que el Hijo es simultáneamente el Padre y el Hijo. ¿Cómo se demuestra lo equivocado
¿qué es esto? No hay que ser muy experto en la materia, aunque sí se necesita, o mejor dicho, conocer un poco de filosofía, un poco de antropología, de psicología, etcétera. Nos facilita la explicación. Pero a ver, yo tengo un cuerpo. ¿Quién es el sujeto de los predicados que se hacen de mi persona? Se predica de mi cuerpo, las acciones que yo hago se las predica de mi cuerpo o se me le atribuyen a mí. Por ejemplo, si yo doy un puñetazo, uno no dice, el responsable es la mano que quiso golpear a alguien. No, el culpable es Omar, que es el yo que controla su cuerpo y que a voluntad suya el cuerpo sigue sus órdenes. Mi cuerpo no es alguien distinto a mí, mi cuerpo soy yo en su materialidad. O sea, yo soy mi cuerpo como yo soy mi alma. Ya no somos, mi alma no es una persona y mi cuerpo es otra. De hecho, el cuerpo, que es parte de la naturaleza humana, no tiene, las naturalezas no toman decisiones, la naturaleza no nace, la naturaleza no muere, la naturaleza no son sujetos de atribución de responsabilidad ni de nada. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que no nacen, que no mueren, que no son sujetos de atribución y responsabilidad? Explico. Cuando una persona nace, uno no dice nació la humanidad. Uno dice nació una persona llamada tal. Nació un varoncito, nació una niña, etcétera. Uno no dice nació la humanidad, porque la naturaleza no nace. La naturaleza son conceptos abstractos que ayudan a explicar las operaciones de las que está hecho ese sujeto o que son parte de ese sujeto. Si yo digo que tengo una naturaleza humana, quiere decir que tengo todas las propiedades de un humano, que como soy humano no van a esperar de mí que yo tenga alas, ni que huele, ni que sea, qué sé yo, que me guste comer pasto, qué sé yo, porque tengo una naturaleza, ni voy a andar aullando, porque esa no es mi naturaleza. Entonces, la naturaleza describe los atributos que son propios de una especie. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús, su cuerpo sea el Hijo, si el cuerpo de uno no es más que el instrumento a través del cual el yo opera? Es lo que yo le decía, si yo quiero tomar agua, yo, mi mente le da las debidas órdenes a mi cuerpo para que, por ejemplo, levantarme, caminar, ir donde está el agua, extender la mano, abrir el grifo, pero el cuerpo no es una persona distinta a mí, soy yo. Es simplemente mi yo a través del instrumento, digamos, llamado cuerpo. El cuerpo de Cristo, su humanidad, no es una persona distinta de su divinidad, porque entonces tenemos en Jesús dos personas. Tenemos a un Jesús, miren qué curioso, porque ellos se mofan de nosotros y dicen, un Dios de tres cabezas, pero ellos tienen una persona con dos cabezas. Una persona con una cabeza humana y una persona con una cabeza divina. Es decir, tienen como, ustedes han visto perdón, digo ustedes para referirme a usted, hermano Ronald, anfitrión, y a los hermanos que están conectados. Ustedes han visto los gemelos siameses pegados, ¿verdad? Entonces, Cristo es como un siamés donde está fusionado el Padre y el Hijo, andan pegados. Y entonces a veces se activa el modo Padre y Jesús habla como Padre, ahí está hablando como Padre. Y después cuando dice, tengo 6, ahí está hablando el Hijo. Entonces, cuando está en modo Padre, se activa el modo on, Padre, y entonces comienza el Padre a hablar. Y cuando ya no quiere el Padre hablar, si no quiere interactuar el Hijo, se desactiva el modo Padre y se activa el modo Hijo. Miren qué cosa más absurda. Y entonces son nestorianos porque el nestorianismo separa la naturaleza
y le atribuye un núcleo personal a cada una. Entonces hace que la naturaleza humana sea una persona y la naturaleza divina sea otra persona, y hacen de Jesús dos personas. Eso hace no unicitario. Nada más que esto tan peor, porque al menos los nestorianos clásicos, ellos van a decir que la naturaleza humana es Jesús el Hijo y la naturaleza divina es Jesús el Hijo pero divino. Mientras que esto va a decir que la naturaleza humana es Jesús el hombre y la naturaleza divina es Jesús el Padre. Pero es un absurdo totalmente. Jesús sí, no estaba jugando cuando él hablaba con el Padre, él no estaba fingiendo, él no era un ventríloco. Cuando la voz sale del cielo, ojo que la voz no dice que salió de la barriga de Cristo como que fuese un ventríloco, la voz procedió del cielo, porque Jesús no es el Padre, y por eso es que Jesús habla del Padre como una persona distinta a él. Entonces, ahora eso nos lleva a preguntarnos, cuando Jesús muere, ¿quién murió? ¿Jesús el Hijo o Jesús el Padre? Si a mí me dice que murió Jesús el Hijo, entonces me salva un hombre común y corriente. Y si me dicen que murió Jesús el Padre puede morir. Porque aquí, o sea, el Hijo muere porque se encarna, pero ¿cómo puede morir el Padre si es espíritu? Exacto. Bueno, son algunas complejidades que jamás podrán resolver realmente. Exacto, y que siempre dicen, fíjate que ellos tienen a un teólogo, muy, no recuerdo bien el apellido ahorita, y salió haciendo esa analogía de la guitarra con el estuche, y yo decía, Dios mío, o sea, uno se pone a ver, digo, y estos son los más reconocidos que tienen para hacer una analogía de esto, y decía, miren, este es el hijo, el estuche, y el espíritu es la guitarra, bueno, unas explicaciones. Dios. Entonces, bajo ese presupuesto, hermano, ¿qué pasa con nosotros? Digamos, el cuerpo es mi estuche. Vamos a suponer que mi cuerpo es mi estuche. Yo no soy de esa, yo me inclino, no soy tomista, pero en este aspecto tomo los conceptos tomistas, porque me parece que es una forma más correcta de explicar la antropología bíblica. ¿Por qué? Usted sabrá, hermano, que a nosotros nos han enseñado que somos espíritu y cuerpo, y que el cuerpo es como simplemente el vehículo del alma, como que solo sigue la orden. Y algunos dicen, yo no soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo en el que habita un alma. De hecho, Alducin dice eso, pero desde la perspectiva filosófica tomista, se entiende que el ser humano es un ente ilemórfico, compuesto de forma y materia. Y la identidad del sujeto no está solamente en el alma, también somos el cuerpo. Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Dios no nos creó solamente como alma, ¿verdad que no nos creó como los ángeles? Y verdad que nos salvó, yo soy salvo, pero todavía mi salvación no se ha consumado porque aguardo la resurrección de la carne, aguardo la transformación de mi cuerpo. Yo me muero y me voy al cielo y yo todavía no estoy completo en el cielo porque estoy esperando el recibir un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo, porque el cuerpo también es parte de la identidad humana. No podemos separar lo que Dios unió. El único que separa el cuerpo y el alma es el pecado. Y es lo que se entiende por muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. Separación. Entonces, correcto. Dios, por medio de Cristo, viene a unir lo que el pecado separó. El pecado separó el cuerpo y el alma. Cristo lo viene a unir con su muerte. Y en la resurrección de la carne, el cuerpo se vuelve a unir al alma, un cuerpo glorificado, y nunca se van a separar. Nunca Exacto. Más se van a separar. No recuerdo, perdón, hermano, qué es lo que inicialmente me estaba... no sé precisamente estábamos hablando precisamente, la pregunta inicial fue... Escucho. Sí, no, que el estuche, lo que estábamos hablando, precisamente eso lo añadimos en la pregunta inicial, que cómo leía los unicitarios precisamente cuando el bautismo de Jesús y cuando la transfiguración, y ahí pues entramos también en esta conversación del estuche. Ya recordé. Entonces, hermano, solo rápido esto, si fuese como lo presenta este hereje, perdón, yo soy directo, hereje. Además, hereje no es una ofensa, no es una ofensa, es simplemente una etiqueta para describir a alguien que se aparta de la ortodoxia. Si mi cuerpo es un estuche,
en el que habita mi alma. Entonces tenemos que, si lo quieren aplicar a Jesús, entonces si Jesús es dos personas, porque el cuerpo es el Hijo y la divinidad es el Padre, entonces yo soy dos personas porque yo tengo un cuerpo y tengo un alma, es ilógico. O sea, por donde ellas como lo quieran leer, están errados, como lo quieran leer, como lo quieren presentar. Sí. Bueno, por aquí dice el hermano Franco, dice, los universitarios están creciendo en Latinoamérica. Lamentablemente sí. Y mire, y esto es lo que voy a decir, se lo digo porque yo he sido testigo. No lo digo porque yo he sido testigo y formé parte también de esto que le dije al hermano Mario, y vuelvo a repetir. Lamentablemente, muchas fracciones del pentecostalismo están interactuando. Bueno, ahí estamos viendo lo más reciente. Marcos Witt promocionando precisamente a una unicitaria. Bueno, o sea, a ver. Y le llaman hermanos, se tratan como hermanos. Sí, no, mira, Manomar, bueno, dice por acá, los universitarios están creciendo la TAN, sí, y como le digo, lamentablemente, no todos, lógicamente, porque hay pentecostales que se paran en la brecha y no, esta gente está mal, esto no es nuestra doctrina, creen en otro Jesús, pero yo conozco pastores pentecostales clásicos, hermano, ni siquiera pentecostales, neopentecostal, no, clásicos que deberían ser más apologéticos en su ortodoxia. Hermano, y a mí me han dicho pastores, no, para mí los unicitarios no son una secta ni son herejes porque ellos son cristocéntricos. Así me lo han dicho. Hermano, pastores, yo se lo puedo, de repente se lo puedo corregir a un miembro, pero estamos hablando de pastores, Si los así que está el están pastor, ¿cómo estarán las ovejas? exactamente los que están enseñando en las congregaciones. Entonces es lamentable esto. Yo he visto algunos directos que hablan de los universitarios, dice, vayan a confraternizar con bautistas o con presbiterianos o con a ver, a ver cómo le va a ir, ¿no? Aquí yo le voy a decir una cosa, hermano. Acá es, bueno, con los pentecostales unidos de acá, yo sé que hay una secta, aquí hay una en mi ciudad, pero no tiene tanta fuerza. Aquí lo que predomina en mi país es la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y le digo algo, son herméticos. Ellos no se rozan para nada con los trinitarios. Ellos se la pasan hablando terrible los trinitarios. Nos dicen triquitraca, esto y lo otro. Y les prohíben, so pena de excomunión, so pena de disciplina a sus miembros, tener contacto con trinitarios. Yo no sé si la estrategia de esos de otros países, de Colombia y otros, es a lo mejor comenzar a relacionarse con trinitarios para inocular su virus, su herejía. Porque esa gente, mire, esa gente es, si algo tienen los herejes, que son firmes en su fe. No vacilan. No vacilan. Entonces, es exacto. peligroso esto porque yo obviamente como persona no voy a denigrar, no tengo que denigrar a un unicitario, a ninguno. Son seres humanos criados a la imagen de Dios y yo no puedo tratarlos con menosprecio. Pero en su calidad de representante de una secta y en su calidad de hereje, yo tengo que ser cuidadoso y sobre todo si soy un pastor, jamás permitiría, yo le hablaría claro y lo evangelizaría, porque lo que necesita el universitario es recibir el evangelio, porque ellos, para ese pastor que dice es que son cristocéntricos, el Cristo de ellos no es el Cristo de la Biblia. Para allá iba, hermano Omar, para allá iba. Pregunta, ¿es el mismo Jesús que creemos los unicitarios? Porque es un Jesús totalmente diferente. Nunca. El Jesús de la Biblia es un Jesús divino humano, teantrópico, y es la segunda persona de la Trinidad. No es que se hizo hijo, él es el Hijo eternamente. Él le dice al Padre, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era o estaba pros en el griego, estaba de cara o es un movimiento de comunión con Dios y el verbo era Dios.
Entonces Jesús, el Jesús de la Biblia no es el Jesús de los unicitarios. Ellos no adoran al Jesús de la Biblia, ellos no creen en el Jesús de la Biblia. Ellos son, el Cristo de ellos es un ídolo, es un fruto, es un producto de su imaginación. Ellos lo dicen tanto porque yo recuerdo que en los cultos hacen un lavado de cerebro y los cultos, fíjense, de la secta se caracterizan por abarcar casi toda la semana y siempre están lavándole el cerebro y hablando terriblemente mal de los trinitarios. Y yo decía, los trinitarios enseñan doctrinas de demonio y yo hoy al otro lado, es decir, ahora como trinitario puedo decir que los que enseñan doctrina de demonios son ellos. Entonces, el Cristo, el Espíritu Santo y el Padre de los unicitarios no es el de la Biblia. No es el de la Biblia y por eso es que nosotros no debemos, tristemente, claro, duele porque yo por lo menos dejé personas que aprecio como tales, como personas. Algunas eran muy buenos amigos y tuve que alejarme de ellos porque también ellos condicionan la amistad a la fe. Entonces, ellos no creen en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el Dios de las Sagradas Escrituras no es en el que ellos están depositando su fe. El Cristo en el que ellos creen no es el Cristo de las Escrituras. Y por eso no son hermanos ni deben de ser considerados cristianos. Eso es correcto. Por ejemplo, hermano Omar, ¿no? Es muy común ver en avisos de iglesias, yo lo he visto acá, en avisos de las iglesias pentecostales unidas, incluso en comercios que uno sabe que son miembros de esta secta. Entonces, bueno, tú sabes que a veces nos caracterizamos por colocar un texto bíblico, a veces en los avisos, ¿cómo se llama? De nuestros comercios, ¿no? Los que son comerciantes. Y veo que ellos colocan mucho Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es fijo ahí y se agarran. Mi pregunta es, ¿por qué no me leen el texto en su contexto? Es que ese es el gran detalle, no me leen el contexto. Porque el verso 4. El verso 4 y en el verso 6, por lo menos el verso 4 dice, pero si vemos desde el 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Tenemos una persona. Exacto, del Espíritu Santo, exacto. Un Señor, lógicamente ellos hacen énfasis, lógicamente, en Jesús ahí, ¿no? Un Señor, una Nosotros fe. también creemos en un solo Señor. Exacto, exacto. Y luego el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, me colocan siempre, y es muy normal, muy común. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Yo lo he visto en las redes sociales, un Señor, una fe, un bautismo y tal, y no me salgo de ahí. Mi hermano, sí. Bueno, digo mi hermano, una forma de decirlo, ¿no? Aquí en Colombia se utiliza mucho la forma de mi hermano. Estimado, léeme el texto en su contexto para que te vea, como dicen los apologistas por ahí que son muy reconocidos, para que te pacatees tú mismo. Así es. Basta solo saber leer, no se requiere tener estudios formales en teología, que si se tiene mejor, pero no es siquiera un requisito para poder entender lo que San Pablo nos está diciendo. O sea, Pablo me está hablando de un Dios trinitario, me presenta los vínculos de la unidad cristiana y habla de un solo Señor, obviamente Señor Jesucristo, un solo Dios y Padre, y me habla de un solo Espíritu. Ahí está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No es lo que nosotros enseñamos? Que no son tres dioses, por favor, señores unicitarios que nos están viendo. Nosotros no creemos en tres dioses. Quítate esa mentalidad de la cabeza. Es más, hermano, el contexto de Efesios es trinitario. Yo enseñé en la congregación en cinco prédicas, enseñé el capítulo 1 y capítulo 2 haciendo énfasis en la salvación por gracia,
que encontramos en Efesios, y una de las cosas que yo le hacía énfasis a la congregación y le llevaba a los versículos, por ejemplo, como incluso Efesios 1:17, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, mi hermano. Entonces, les hacía énfasis que todo el contexto de Efesios es trinitario y nos vienen pero solamente agarran Efesios 4:5, caballito de batalla, Efesios 4:5. No nos salgamos de ahí porque aquí lo dice, aquí lo dice y aquí lo dice. Sí. Hermano Omar, explícanos un poquito, para antes de entrar un poquito en historia, porque quiero tocar también, darle un bocadito también a la historia, y te voy cuando entremos en lo de la historia, te voy a hablar lo que una vez me dijo una persona en redes sociales. Háblanos un poquito del bautismo. Sabemos que ellos dicen que es bautizar solamente en el nombre de Jesús, ¿correcto? Pero sí. Háblanos un poco a la audiencia por qué precisamente los apóstoles hablaban, era del bautismo de Jesús en el libro de los Hechos. Sí, bueno, los unicitarios se justifican para bautizar en el nombre de Jesús, porque quiero explicar esto. Los unicitarios se caracterizan no solo por negar la Santísima Trinidad o la tripersonalidad de Dios, sino también por bautizar a sus feligreses en el nombre de Jesús. Es decir, ellos solo invocan el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. No bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como lo enseñó Jesús en San Mateo 28:19. Y apelan a una serie de versículos que encontramos principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla, por ejemplo, en Hechos 2:38, lo voy a leer, Hechos 2:38, en el contexto del sermón de Pentecostés, el primer sermón de Pedro, en el que se convierten muchas almas, y le dice Pedro ante la pregunta del verso 37-15, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ante esa pregunta, ¿qué haremos? Pedro responde, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así encontramos en Hechos 8, en Hechos 10 y creo que en Hechos 19, la aparentemente fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Y de ello ellos concluyen que nunca la Biblia registra un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué esto es equivocado? En primer lugar, porque Jesús lo enseñó explícitamente. En San Mateo 28:19 Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gramática griega todavía es más explícita que la gramática en español. Ahí tenemos claramente tres sustantivos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso en nuestra Biblia aparecen en mayúscula. Cada uno de ellos está antecedido por un artículo definido, el artículo definido el, del Padre, del Hijo. El artículo del es o del es la preposición de más el artículo el, pero está contraído, una contracción de la preposición de más el artículo el. Entonces, de él se dice del. Entonces, tenemos que cada uno de esos sustantivos está precedido por un artículo determinante. Hay un solo Padre, hay un solo Hijo y hay un solo Espíritu Santo. Y los sustantivos Hijo y Espíritu Santo están antecedidos también o acompañados por el copulativo kai en griego, que en español es y, bautizándolo en el nombre de el Padre y de el Hijo y de el Espíritu Santo. Esa unión del copulativo y más el artículo determinante el denota que son tres personas distintas, porque yo podría decir Omar es psicólogo y padre, ¿verdad? Es la misma persona, psicólogo y padre es la misma persona, pero si yo digo el psicólogo y el padre, ya no estoy hablando de dos de la misma persona. Ese
artículo determinante el más la conjunción copulativa y denota que son dos personas, el psicólogo y el padre. Entonces, Mateo 28:19 tiene una fuerza gramatical y teológica demasiado fuerte como para que Jesús la dijese solamente así, ¿verdad? Y los apóstoles la interpretaran de otro modo. Entonces, ¿por qué si Jesús enseñó claramente el bautismo en el nombre, en el triple nombre de Dios, por qué aparentemente los apóstoles no lo hicieron? Porque es que, como lo he mencionado, es una apariencia. En las escrituras encontramos aparentes contradicciones que tenemos que lidiar con ellas, tanto trinitarios como unicitarios, etcétera. Pero sabemos que son aparentes contradicciones. Cuando en cuando en Hechos 2:38, en Hechos 8:16 creo, en Hechos 10:48, algo por el estilo, Hechos 19, se habla del bautismo en el nombre de Jesús, no se refiere a una fórmula bautismal. Ese es el error de los unicitarios, que han convertido esa expresión en una fórmula bautismal. ¿Saben por qué no es una fórmula? Pensemos un poco. Por ejemplo, si yo hablo de la fórmula del agua, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. Si yo le agrego a esa fórmula otro elemento, ¿sigue siendo la misma fórmula? Y el resultado sigue siendo el mismo H2O. Si yo a H2O, que es agua, le agrego otro elemento, otra partícula, ya no es la misma fórmula. Y ya no es agua, ya no estaría hablando de agua. Entonces, si usted va a Hechos, si usted revisa exhaustivamente todas las citas que salen en esa expresión, por ejemplo, leíamos en Hechos 2:38 lo siguiente. Por tanto, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ojo, en el nombre de Jesucristo. Pero si ustedes se van a Hechos 8, por ejemplo, en Hechos 8 dice, verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Ojo, ya no dice en el nombre de Jesucristo, dice en el nombre de Jesús. En Hechos 2:38 leíamos que dice en el nombre de Jesucristo. Ahora me dice en Hechos 8:16 que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No me dice Jesucristo. Vámonos a Hechos 10. En Hechos 10, Cornelio, ¿no? Sí, en el contexto de la conversión de Cornelio, verso 48 dice, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Ya agrega incluso Señor Jesús, que no aparecía antes. Y si nos vamos a Hechos 19, en Hechos 19 dice en el versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nótese que no hay, sí hay dos versículos que puedan coincidir, pero los 4 referencias que he dado, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 2, Hechos 10. 8, Hechos 10 y Hechos 19, no dan exactamente la misma fórmula, porque no es una fórmula. Nosotros, en cambio, cuando decimos que se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad que siempre se usa la misma fórmula? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula porque significa que siempre no se puede alterar. Usted no puede alterar la fórmula porque si la altera ya no es la fórmula original. Exacto. Entonces usted ve que ahí no hay una fórmula. ¿Qué significa entonces? Significa que el judío, recuerda, porque bueno, el judío en Hechos 2, en Hechos 8 los samaritanos, en Hechos 10 los gentiles y en Hechos 19 tenemos a aquellos judíos que eran seguidores de Juan, pero que parece que no habían escuchado todavía el evangelio. Lo que está diciéndonos cada uno de esos pasajes es la identificación y la vinculación que tenía que hacer el que se bautizaba con el Señor Jesús. ¿A quién tenían que reconocer los judíos? A Jesús. Al Señor Jesucristo. ¿A quienes tenían que reconocer los gentiles? Al Señor Jesucristo, porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Nadie viene, por eso es que incluso en
En la bendición apostólica se cambia ligeramente el orden y se pone primero al Hijo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, porque para acceder al amor del Padre, yo necesito la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora, otra cosa es que quien invocaba el nombre en el bautismo, y por eso se dice que se bautizaba en el nombre de Jesús, era el sujeto, el bautizado, el candidato. Es decir, aquí se habla de dos invocaciones. La invocación como fórmula bautismal que la realizaba el que bautizaba, o sea, el que administraba el bautismo, y la invocación para salvación que hacía el sujeto que se bautizaba. ¿Qué dice la Escritura? El que invocar el nombre del Señor será salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese nombre es en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que ellos invocaban el nombre. O sea, en otras palabras, cuando lo iban a bautizar, el candidato se le hacía una serie de preguntas y él confesaba, porque Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, ellos confesaban, el candidato confiesa en el nombre de Jesús, lo invocan, porque el que invocar el nombre del Señor será salvo, y sobre él, el que lo bautizaba invocaba el triple nombre de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son dos invocaciones diferentes. Una la realiza el que bautiza, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula bautismal que nos enseñó Jesús. Y la otra es la invocación para salvación. Es la invocación del nombre de Jesús para salvación. Por eso se dice que le dice Pedro, bautícese en el nombre de Jesús, porque ellos tienen que reconocer a Jesús como su Salvador para que pueda ser. Es más, el bautismo de nada sirve si no se reconoce a Jesús como su Salvador. Claro. Entonces, exacto, no tiene nada que ver con una fórmula bautismal, porque yo no veo que en todos los 4 pasajes que yo mencioné dijera la misma palabra. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Tercero, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y cuarto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Aparecían variantes, y una variante, por muy pequeña que sea, ya me cambia la fórmula. Ya no sigue siendo o deja de ser la fórmula original. Entonces, no hay tal cosa como una fórmula bautismal en Hechos capítulos 2, 8, 10 y 19, simplemente que se está aludiendo a la invocación que debía de hacer el bautizado del nombre de Jesucristo para salvación. Porque si con el corazón creyeres para justicia y con la boca confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y a quién se confiesa? A Jesucristo. Ahí está, hermano. Así es. Bueno, parece que estos la tienen tan fácil en el tema del bautismo, pero no es tan fácil. Realmente es fácil desmontar todo el andamiaje que han hecho teológico para demostrar que los cristianos se bautizaban en el nombre de Jesús. Es más, déjenme agregar una prueba ya de carácter histórica. En la Didache, que es un documento de finales del primer siglo, ojo, yo no estoy diciendo que es palabra de Dios, pero es un testimonio histórico importante. Histórico, cuando historia. yo leo la Didache, que se escribió casi al mismo tiempo del Evangelio de Juan, casi al mismo tiempo que el Apocalipsis, ¿sabe qué encuentro cuando dice el bautismo? Y ustedes bauticen y comienza a invocar los 3 nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que siempre tenían claro los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, que el bautismo era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se equivocaron como no nos hemos equivocado nosotros los cristianos de hoy en día. Exactamente. Entonces, a raíz, ya que tú me tocaste la Didache, que es un documento histórico, ya nos toca hablar un poquito de historia para ir ya dándole conclusión a este live en el día de hoy.
Hermano, porque en esos pequeños debates, ¿no? Que se arman en comentarios, ¿no? En las redes sociales. En una ocasión, porque yo tengo varios amigos que son amigos no digamos que de la infancia, pero sí eh, de años atrás, y que son unicitarios. Entonces, en ese pequeño debate, pues yo le hablaba un poco de la historia y solamente me salió con uno de ellos, que es un líder, me salió: Biblia mata historia. O sea, ese fue el, ¿cómo se llama? El argumento. Biblia mata historia. Entonces, ¿por qué que yo les hago una pregunta a ellos siempre, hermano Omar? Y, por ejemplo, yo les digo, a ver, muéstreme una sola iglesia, una sola. Porque creo que el movimiento unicitario nació en 1913, si no me equivoco, ese es el año, 1913. En la segunda Sí. década del siglo XX. Entonces, yo le digo, bueno, muéstrame una sola iglesia, pues. Y ellos no, nadie puede responder esa pregunta. Una sola iglesia desde el siglo I hasta el siglo XIX, pues, una solita. Entonces yo voy a la historia, porque recuerde que una de las cosas que ellos dicen es que la Trinidad la inventó la Iglesia Católica Romana. Sí. Que, que lógicamente están equivocados, que la Trinidad la inventó la Iglesia Católica Romana. Entonces tú le sales con la historia, no, un momentico, vamos a hablar de... No, Biblia mata historia. Hermano Omar, ¿es cierto eso que la Biblia mata historia? En este sentido, ¿no? A menos que la Biblia mata historia, sería se podría tomar como verdadero si primero estoy interpretando bien la Biblia, porque los mormones citan la Biblia, los testigos de Jehová también citan la Biblia. Incluso hasta los musulmanes citan ciertos pasajes de la Escritura. Y si por historia se entendiera la historia escrita a capricho de sus autores, pero si por historia estoy refiriéndome a las cosas registradas tal y como ocurrieron, no puede la Biblia matar la historia, porque la Biblia no cuenta una historia distinta de la historia de lo... O sea, la Biblia no me va a decir algo distinto de lo que la historia registra. Entonces no me parece que sea correcto. Ahora, que la Iglesia Católica inventó la Trinidad. A ver, para empezar, la Iglesia Católica como la conocemos no existía en el siglo IV. El siglo IV no existía. La Iglesia Católica va a surgir algunos siglos después, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hay un vacío de poder y el obispo de Roma cada vez va ganando más y más y más poder y más protagonismo, comienza a exigir más autoridad sobre las demás iglesias, comienza a tener incluso fricciones con los orientales y finalmente se da la división. Podemos incluso hasta decir que el catolicismo romano va a nacer con el cisma, el gran cisma de Oriente en el 1054. Miren, estamos hablando del siglo XI. Siglo XI, imagínate. Siglo XI, para empezar. Uno. Dos, en el concilio de Nicea, año 325, primer concilio ecuménico, no se enseñó hasta ese momento la Trinidad. La Trinidad se llegó a defender ante los herejes, porque habían tres partidos que se presentaron en el concilio de Nicea. Un partido, de hecho, fíjese, curiosamente, hermano, déjenme comentarle este dato histórico y eclesiástico, de que en el primer concilio de Nicea, aunque se condena el unicitarianismo, que no se conocía como unicitarianismo, sino como sabelianismo, porque hay un sacerdote que era, un sacerdote que cayó en esta herejía que se llamaba Sabelio, por eso se le llaman sabelianos. Entonces, fíjese que en el Nicea 1, aunque se condenó oficialmente, lo que se estaba, la disputa mayor con la que los cristianos como Atanasio y otros tuvieron que pelear fuerte, no fue con los unicitarios. ¿Sabe contra quiénes fueron? Con los arrianos. Habían tres partidos: el partido ortodoxo, que defendía la Trinidad;
el partido arriano, que decía, no, solo el Padre es Dios, el Hijo es una criatura inferior al Padre. Y había un partido semi-arriano que decía, bueno, el Hijo es como el Padre, es de una sustancia semejante al Padre, homoucio decía, es de una sustancia semejante al Padre. No es exactamente igual al Padre en deidad, pero es muy parecido. Entonces, por eso se le llaman los semiarrianos. Entonces, contra ellos es que tuvo que combatir fuertemente el cristianismo trinitario en el Nicea 1 y en adelante, porque hubo un segundo concilio que refrendó al primero, que es el concilio en Constantinopla. Por eso de ahí surge el credo niceno-constantinopolitano. Ahora, lo unicitario no tenía muchos representantes. Fíjense que no eran muchos representantes. Eso habla de que no eran realmente una fuerza grande. No representaban a muchos. Afortunadamente, muchos no habían creído en el unicitarianismo. Y si usted analiza la historia de la iglesia, usted va a ver que lo unitario, el arrianismo, hubieron hasta papas arrianos, hubieron emperadores arrianos. Y estoy hablando después del concilio de Nicea. Pero unicitarios, hasta, mire, el unicitarianismo resucita hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado. Siglo pasado, 100 años atrás. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa como que el unicitarianismo, como que la iglesia era unicitaria y simplemente el catolicismo romano lo impuso. Primero, porque no había catolicismo romano como tal. Segundo, porque la historia registra que el conflicto fuerte lo tuvimos nosotros, los trinitarios lo tuvimos con los arrianos. Ellos eran los más peligrosos, no solo porque su herejía es todavía más perniciosa, sino también porque eran un partido fuerte. Incluso, repito, monarcas, papas llegaron a caer en el arrianismo. Y finalmente, antes, ya tenemos el testimonio de Tertuliano, que vivió antes del concilio de Nicea. Teófilo, siglo 3 Tertuliano, siglo II, exactamente. 150 y pico, y muere 200 y pico. Exacto. Ya él había combatido a los apraxeas y a otros herejes unicitarios. Así es que tenemos también a Teófilo, el primero que habló, el primero que utilizó la palabra Trinidad fue un tal Teófilo del siglo II. Tenemos declaraciones sobre Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de escritores como Ignacio de Antioquía, como Papías. Entonces, nosotros tenemos registros mucho antes del concilio de Nicea de que la fe de los primeros cristianos era una fe trinitaria. Creían en un Dios trinitario. Ahora, la palabra Trinidad fue inventada, sí, porque la Trinidad no es el nombre de Dios. Nosotros no enseñamos que Dios se llama Trinidad. Trinidad es el nombre de la doctrina. Doctrina, correcto. Así como la palabra unicidad, ellos no la pueden demostrar en escritura. Ellos no me pueden dar un pasaje que diga que hay una unicidad, así que aparezca la palabra unicidad. O literal, sí, así. Tampoco nosotros no encontramos la palabra Trinidad, porque la Trinidad es el nombre de la doctrina, no es el nombre de Dios. Pero el concepto de un Dios en tres personas sí es bíblico. Y yo rogaré al Padre, dos personas, para que envíe el otro consolador, tres personas claramente distinguidas, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, no hay, es que donde la busque el unicitario la pierde en historia, en la gramática del texto griego, del texto hebreo, en exégesis de los pasajes bíblicos, en filosofía, en lógica, en todo está en contra de ello. Totalmente. Exactamente. Todo. Entonces lo que dicen es Biblia mata historia, pero bueno. Sí, la historia de ellos. Sí, exactamente. Dígame cuál es la historia de ellos. ¿Cuál es la historia de ellos? Un siglo, un poquito más de un siglo. Es lo que salieron de los pentecostales. Ellos salieron de los trinitarios porque el movimiento, ellos surgen de la Asamblea de Dios, y la Asamblea de Dios es un movimiento pentecostal que nació que se llama Asamblea de Dios porque se fusionaron varias comunidades pentecostales.
creo que en 1906 Sí, por se ahí, por fusionaron. ahí. Sí, ya en 1913 ya empieza a salir el unicitarismo. Comenzó el De, primero a tener una visión que Dios le había hablado y le dijo, porque hay que ver los campamento, orígenes, sí, que Dios le había hablado que ese bautismo era en el nombre de Jesús, el otro que Dios se le reveló el nombre, porque Dios habla mucho, el nombre, el nombre, el nombre, exacto. Lo utilizan mucho, lo como utilizan un demasiado. mantra, Que no no se te ha revelado el nombre, es lo el que nombre. dicen. Lo que pasa es que se te tiene que revelar el nombre. Oye, teníamos 19 siglos esperando que se nos revelara el nombre. Ah, 19 Imagínense, siglos, hermano. ¿Ah? Entonces totalmente. estaba equivocado Lutero, estaba equivocado Calvino, estaba Todo, equivocado todo, 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 Zwinglio, todo. todo, Tyndall, bueno, mejor dicho, y los padres de la iglesia. Bueno, es que tú le nombras los padres de la iglesia, no, eso es catolicismo. Es que incluso dentro del mismo movimiento trinitario, hay mucha gente que por no estudiar la historia caen en estos errores, hermano. Hermanos que nos están viendo, hermanos trinitarios, pentecostales, más que todo, hay que estudiar historia. La historia no es como la ha contado el romanismo, no es como la ha contado el romanismo, por eso es bueno ir a la historia. Bueno, por acá dice la hermana Silvia, hermanos, agradecida de poder escuchar este precioso estudio. Yo salí del pentecostalismo y di mi punto de vista según la doctrina de la Trinidad por esa razón. Tranquila, hermana Silvia, que para eso estamos acá y precisamente Yo nuestro no hermano... sabía que Silvia era, parece ser, que confirme la hermana por chat que ella es nicaragüense como yo. Me pareció que creo que sí, mencionó que era de Matagalpa y es una sí, ciudad. por aquí está precisamente, déjame ver, aquí está, dice, hermano Omar, ¿de qué parte de Nicaragua sos? ¿Ves? Yo soy, bueno, para que tú veas, es una paisana tuya ahí. Qué pequeño, qué pequeño. Habría que Pues, ver si Silvia sí, es, o sea, si Silvia está radicando en el país. sí. Sí, sí, Bueno, saludos dice. a la hermana Giselle, que es la esposa de nuestro hermano Franco. Dios le bendiga allá en Amén, amén. Argentina. Bendiciones, hermano. Saludos, bendiciones. Y dice que es la hermana Silvia que sí. Ah, bueno, así que de Matagalpa. Ah, bueno, Un chévere. abrazo. A ver A si un eso, día nos podemos conocer, ya que la mayoría de nosotros no nos podemos conocer personalmente porque estamos muy, muy lejos, muy... dispersos, sí. ¿Sabe que yo Eh, estoy, sabe dónde estoy yo cerca? Yo estoy cerca de un vive hermano. en Florida. Sí, sí. Ah, no, imagínate tú. Yo estoy cerca de un hermano que de la hermandad, ¿no? Estoy hablando de la hermandad calvinista, Ajá. que precisamente es venezolano también. Estamos cerca, incluso yo he pasado por esa ciudad, pero es que cada vez que yo paso por esas ciudades de tránsito, ahí tengo que llegar a un Sí. terminal para agarrar de nuevo el bus a la frontera, es del hermano Otman Domínguez. Así que saludamos al hermano Ajá. Otman. Otman está Sí, en una sí. ciudad llamada Bucaramanga. Yo tengo que pasar obligatoriamente. No es obligatoriamente, porque también hay otra vía para llegar a la frontera con Venezuela, otra vía, pero casi todo el tiempo no vamos por esa vía a Bucaramanga, sino que cuando paso por ahí, pues una ciudad grande, me queda difícil, pero en estos días vamos a visitar, hermano Otman. Bien, hermano Omar, para ir dándole vida, tenemos más de hora y media, qué bendición en este Sí. live, aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo mucho de usted, hermano Omar, y es bueno también todo esto. Hermano Omar, ¿qué consejo le das a pastores, no sé si podemos meter ahí, Marcos Will no va a ver este live, pero no se sabe. Sí. Sí, ¿no? Bueno, más que todo sabemos que Marcos Will lo hace por su cuestión, su negocio musical y bueno, eso Su tocaría hacer otro live. ecumenismo, es su ecumenismo. Sí, Ya de eso ya pronto le va a llamar hermano a los budistas, a los... sí, es exacto. Ya tocaría hacer otro live para hablar de eso, para hablar solamente, exclusivamente de eso. Pero, ¿qué consejo, hermano Omar, usted que salió de esa creencia? Bueno, antes del consejo, la pregunta directa, una pregunta directa. Solamente me respondes con un sí o con un no. Y si quieres aportar un poquito, dale. Antes del consejo que te quiero pedir. ¿Son salvos los unicitarios? Es una pregunta que no puedo responder con un sí ni con un no categórico, porque yo creo que ese juicio le pertenece exclusivamente a Dios, es una prerrogativa divina. Nosotros no nos, a mí me parece que es un tanto aventurado y temerario eh, decir, no se salvó. Yo pienso que Dios en su providencia puede llegar a salvar a algunos. No me refiero a aquellos que van a salir de allí, no, como a mí que me sacó el Señor.
Yo creo que algunos están equivocados, pero quizás porque no han tenido la oportunidad de conocer la fe, han sido criados en esa secta, no han tenido la oportunidad de escuchar, digamos, testimonios como este. Quizás no le ha llegado a sus manos un libro que les pudiera abrir los ojos o del que Dios se pudiera valer para abrirle los ojos. No sé, el asunto, hermano, es que solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, porque tampoco es que los trinitarios, solo por el hecho de ser trinitario, nos vamos a salvar. Nadie se salva exclusivamente por ser trinitario. Yo no puedo determinar, sí estoy seguro de que no titubeo en cuanto a que no los considero cristianos, no los considero ortodoxos, hermanos, no, para nada, son heterodoxos, son herejes, pero ya en cuanto a la salvación es algo que solo Dios sabe. Solo Dios sabe, correcto. Yo creo que sí me voy a que sí nos vamos a encontrar, no sería nada extraño. Obviamente aquí en los cielos todo error va a ser corregido, pero no sé, no sé. O sea, exacto, no, una respuesta muy sabia, hermano. ¿Cómo decirle? Todo apuntaría de que no, pero al final de cuentas, gracias a Dios, eso solamente a Él le corresponde. En su providencia. En su providencia. Listo. Y Él gracias, sabrá hermano. qué va a hacer con cada uno de ellos. Sí, gracias por esa respuesta muy sabia. Bueno, hermano, ahora sí, ¿qué consejo le darías a los pastores y hermanos que nos están viendo que permiten esa confraternidad con estos movimientos unicitarios, hermano? Tienen que romper por completo con ellos, o sea, terminar todas relaciones amistosas. No estoy hablando de que deban de verse personalmente como enemigos, pero doctrinalmente somos enemigos. Militamos en campos distintos y contrarios, no solo diferentes, sino que estamos en contraposición el uno con el otro. ¿Y cómo puede la luz tener comunión con las tinieblas? Entonces es absurdo. Yo les instaría a estos pastores a estudiar más su fe, a estudiar la fe trinitaria. Yo les recordaría que la Trinidad no es una doctrina secundaria que se puede creer o no, como alguien que puede decir, bueno, yo creo en el arrebatamiento. Si usted me dice a mí, hermano Omar, yo creo en el arrebatamiento, pues no quisiera que usted creyera en el arrebatamiento, pero si lo cree, no va a dejar por ello de ser mi hermano, porque eso no compromete su salvación. Pero cuando se trata de la Trinidad, miren, la Trinidad es la doctrina esencial de la fe cristiana. ¿Qué nos hace distinto de los judíos? Los judíos creen un solo Dios. Los musulmanes también creen un solo Dios. Pero ¿sabe qué nos hacen distinto? Justamente nuestra fe trinitaria. El Dios de nosotros no es el mismo Dios de los judíos. El Dios de los judíos es un Dios unipersonal. El de los musulmanes también. El de nosotros es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo simultáneamente y eternamente. Entonces, la fe trinitaria es, o el dogma trinitario es el núcleo de nuestra fe. Y no podemos negociar nuestra fe. Entonces estos pastores tienen que comenzar a estudiar, porque déjeme decirle, hermano, que hay pastores y muchísimos que no conocen o que no saben defender la Trinidad frente a un unicitario. Si bien a mí me llamó en una ocasión un pastor pentecostal trinitario, amigo mío, y me dijo, necesito que vengas para que debatas con un unicitario que me ha estado molestando, porque él no sabía hacerlo, no podía enfrentarlo. Tristemente el pastor, entonces el pastor tiene que entrenarse, prepararse y comprometerse a defender ardientemente, contender ardientemente por la fe. Ahora, ¿puedo hablar con un unicitario? Sí, pero para confrontarlo con su error, para evangelizarlo, para hablarle del evangelio verdadero, del Cristo de la Biblia, del Padre de la Biblia y el Espíritu Santo de la Biblia, no del Padre, Hijo y Espíritu Santo que ellos se han inventado.
Entonces, no, toda relación amistosa, cordial con ellos tiene que desaparecer porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, ese es mi consejo, hermano, que ojalá ellos no terminen pagando caro, porque al final muchas ovejas, lo más probable no es que los unicitarios se vayan a convertir a los trinitarios, es que los trinitarios débiles en la fe se terminen yendo al redil de los unicitarios, porque en eso los hijos de las tinieblas, dice Jesucristo, son más sagaces que los hijos más sagaces, de la luz. exacto. Sí, señor. Y por la mayoría pasa así. Y sabe que ellos son muy conocidos por eso, ¿no? Por conocer de repente a alguien recién convertido, una vez le van cayendo para ver cómo lo convence. Hermano, ¿sabe? Y se preparan, se entrenan, mientras que los trinitarios no se entrenan para defender su fe. Exactamente, exactamente. Hermano, ¿sabes que una notica, antes de culminar, en una ocasión estaba viendo una entrevista a un judío, a un israelita, valga la redundancia, de allá, nacido, criado en Israel, judío, pero lógicamente convertido al cristianismo. O sea, un judío convertido al cristianismo. Un converso, sí. Sí, exacto, un converso. Entonces se estaba viendo un canal conocido, le estaban haciendo la entrevista porque él siempre asiste a ese canal, incluso algunas enseñanzas muy buenas. Y yo le hice la pregunta en el chat, ¿no? Le estaban aceptando preguntas, le hice la pregunta que primero si él era trinitario y segundo que cómo veían los judíos conversos la Trinidad. Y él me contestó, él le hizo una pregunta y contestó, sí, estoy totalmente convencido de la Trinidad. Dice, y aquí en Israel, dicho por él mismo, dijo, aquí en Israel, la gran mayoría de judíos que se convierten a Cristo son trinitarios. Digo, si hay una minoría, lógicamente dice, si hay una minoría que no creen en la Trinidad, digo, pero aquí dice que la mayoría de los judíos conversos son trinitarios. Entonces, bueno, ya por ahí, porque también utilizan mucho eso, ¿no? También utilizan mucho eso los unicitarios. Mi hermano Omar García, gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Oye, tuvimos tantos problemas, ¿verdad? Oye, sí, primero la semana pasada se nos va Hermano, aquí donde yo vivo se va mucho la luz. Creo que es una de las zonas de Colombia donde más se va la energía. Creo que es la zona donde más en Colombia no se va la energía. Pero a veces, como dices tú, sí, a veces cuando la quitan todo el día, ellos avisan. Vamos a hacer un mantenimiento, pues ya uno se planifica. Incluso yo por la emisora me toca estar actualizándome los mantenimientos para estar anunciando. Hermano, por ese día duramos 20 horas sin energía, retornó al otro día. Fue impresionante. Sí, y ahora hoy fue allá a usted, ¿no? En Nicaragua. Y Dios mío, ¿pero qué está pasando? Pero gracias a Dios que retornó la energía. Bueno, ahora nos tocó comenzar una hora más tarde, pero lo hicimos. Y sabes que esta madrugada se fue la energía aquí, hermano. Y sabes, yo le decía a mi esposa, lo primero que se me vino a la mente, Dios mío, no puede ser otra vez, que hoy precisamente que ya planifiqué el live con mi hermano Omar. No, pero en la misma, duró como una media hora y retornó la energía. Pero bueno, gracias a Dios, hermano Omar, que pudimos hacer este live. Gracias por enseñarnos. Gracias a los hermanos que estuvieron presentes en el chat. Ahí está, los que no están suscritos. Saludos a la hermana Silvia, paisana nicaragüense. Qué bueno descubrir a una hermana que también es de la misma tierra de donde soy. Qué bendición. Hermano Omar, gracias. Y bueno, estamos ahí de repente más adelante. Ya comenzamos aquí con el canal y bueno, vamos a seguir haciendo adelante, seguir transmitiendo, seguir, como dice, honrando el nombre de su canal, hablando de la Biblia. Exacto. Hablando de la Biblia. Entonces, hermano Ronald, para mí ha sido un placer compartir con usted, lo disfruté, el tiempo se hace corto. Sí. Y bueno, estoy para servirle en cualquier otro programa en el que yo pueda ser útil, pues aquí estoy, siempre y cuando no tengamos, ¿verdad?, los inconvenientes técnicos que ya usted mencionaba. Pero bueno, sí, Dios nos ha permitido, al final la voluntad de Dios era que nosotros pudiéramos realizar este programa. Sí. Y otra cosa, antes de culminar, nunca hablamos mal de la persona, pero sí empezamos la doctrina.
la doctrina. Claro, Sí, es totalmente, totalmente. importante. Hermano Omar, Dios me le bendiga. Gracias. Bien. Y Saludos, un bueno, fuerte hasta un abrazo, próximo. hermano. Amén, igualmente. Hasta un próximo like que podamos estar de nuevo Amén, con usted. amén, hermano. Gusto. Amén. Bueno, mis hermanos, era nuestro hermano Omar García, ok, desde Nicaragua, de la ciudad de Granada, en Nicaragua, que nos acompañó en este live en el día de hoy. Compartan, también regálanos un like ahí y compartan precisamente este programa. Dios me le bendiga, gracias por su atención hoy en este live Trinidad o Unicidad. Estaremos próximamente en otro programa más aquí en Hablemos de la Biblia. Chao, bendiciones, que tengan un excelente fin de semana.